Bienvenidos. Este es el Magdalena Medio, una región de Colombia rica en recursos hídricos, biodiversidad y suelos productivos. Desafortunadamente, esta región desde hace varias décadas ha sufrido el rigor de las prácticas ganaderas extensivas, con el inevitable resultado de degradación de los ecosistemas que hoy tiene a la región al borde de una catástrofe ambiental. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. También es una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos. Los suelos, cuando estaban recién talados, eran suelos nuevos, entonces los ganados ganaban mucho peso diario. Con el tiempo fueron agotando el suelo. Cada que usted saca un novillo, saca suelo. Esta es la Reserva El Paraíso, ubicada en el territorio del municipio de Cimitarra, Santander, a tan solo 14 kilómetros del municipio Puerto Berrío, Antioquia. En este lugar, hace aproximadamente 15 años, se dio inicio a un singular experimento de amor y pasión por lo que nos rodea, de tolerancia y respeto por la vida misma. Queríamos ir a una finca pequeña, no una finca grande, 250 hectáreas. Me acuerdo que era una finca muy parecida a las fincas de la región, era muy deforestada. Porque la costumbre del ganadero era cortar todos los árboles, talar todos los árboles. Aquí solo había un bosque, que es el que está al frente, y muy pocos árboles. Cuando llegamos no, era todavía muy despoblada. Cuestión de tanto árbol no había. Muy poca agua había. La Organización Mundial de la Salud define el agua como un alimento. En la zona donde nos encontramos hay aguas con altas cargas de hierro. El hierro, adicionalmente, los microorganismos que hay, tienen un efecto nocivo en la salud, tanto animal como de las personas. Y empezó a ver que necesitaba mucha agua, que se necesitaba arreglar los potreros, no los cercanos a la casa, sino de atrás para adelante. Por lo general, el buen ganadero que tiene un buen pasto tiene 1,5 cabezas por hectárea. Tenían 200 hectáreas en potrero y 300 cabezas. En pocas palabras, la situación medioambiental de la reserva era acorde a la crisis por la que atravesaba y aún atraviesa toda la región. Pero además, el típico modelo de producción ganadera extensiva la convertía en un lugar con un futuro demasiado incierto. Al principio fue muy difícil, era un ganado, lo que yo encontré era un ganado regular, un ganado muy malas patas, de mucha falta de estructura, un ganado falto de cuerpo, era el ganado que había acá. Y un pasto de baja calidad. Aquí todos los ganaderos cambiaron todos los pastos que habían buenos por un pasto de baja calidad que es el braquiaria. El intervalo interparto era mucho más largo, eran ganados, digamos, los deficientes en su estructura. En el 2008 teníamos epidemias de leptospira, el consumo de medicamentos era muy alto y el trabajo que teníamos por hacer, el reto era muy grande. Yo llegué para observar otras situaciones, otras cosas, pero vi el lado débil de la ganadería frente a un pasto que no es muy bueno. Dijeron, bueno, entonces ¿cómo se hace? Me hicieron la pregunta. Yo dije, es mejorando los pastos, reforestando la finca, y entonces me dijeron, entonces podemos aumentar el número de cabezas como quiera. Coherentes a su amor por la ganadería y el medio ambiente, la administración de la reserva tomó una decisión cuyo resultado daría vuelta por completo a la práctica ganadera en este lugar. El destino y la naturaleza misma conspiraban, sedientos de un cambio que le mostrara al mundo que podemos coexistir con respeto y dignidad. Pero primero surgió la idea de no vender ganado. El ganado de cría, digamos, en Colombia se había disminuido muchísimo. La razón era o no era rentable o la gente no quería, empezaron a mandar las hembras a matadero. Como es una ganadería de cría, entonces
Entonces todos los días nacen, todos los días aumenta el número de cabezas, la población, y empieza a necesitar más alimentación, más comida, más pasto. Entonces empezamos como a montar el espacio, y el espacio siempre lo montó de atrás hacia adelante. Entonces primero creando los potreros, después creando las pozas de agua. Aquí los árboles, la reforestación era lo más importante, es como entregar vida y es como la sombrilla de todo. La gente cree que es hacer potreros. Lo que primero necesita el ganado es sombra. Yo le muestro a usted un potrero donde no hay sombra, ese ganado no adelanta nunca. Es igual que usted, pues si yo lo ponemos al sol el día, ve todo tipo de árboles nativos, todo. En vez de acabarlos, pues mire, multiplicarlos de la forma más grande. Acá eso va asociado. Aquí no es que solo se quiere ganado, sino tienen una cosa de reforestación inmensa de especies nativas. Muchos de esos, matarratón, todo, es parte de la alimentación del ganado. Entonces empezó en un proyecto de arborización muy apasionado, yo diría que muy agresivo, porque cuando él me hablaba de la cantidad de árboles que iba a sembrar, yo decía, si caben tantos árboles. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. La decisión estaba tomada. El éxito en este caso dependería de la capacidad de liderazgo y transformación del equipo de trabajo del paraíso. Este reto apenas comenzaba. ¿Pero qué implica la reforestación? Implica quitarle áreas de pastoreo a la finca, que es lo que el ganadero no permite, porque él depende del pastoreo. Entonces había que hacer corrales para alimentar los ganados en estabulación. Con el pasar de los años me di cuenta que era un reto muy grande, pues por todo lo que eso significa. Es un cambio de mentalidad gigantesco en esta zona y en general todo el país. Viendo que el pasto tiene baja concentración de nutrientes, entonces hay que agregárselas con otro tipo de plantas, o sea, pastos de corte, caña panelera, yuca y botón de oro que se sembró al final y moringa. Esto es la moringa con la que se hace silo y este es el botón de oro, que es el que tiene más vitaminas, que también se mezcla por el silo. La mezcla para hacer silo lleva moringa, botón de oro, matarratón y yuca. Son plantas de alto poder nutritivo. Tuvimos que hacer muchísimas modificaciones, los animales también pasaron pues como una transición difícil, aprendimos todo. Se corta en la mañana el producto para picar todo el día para la mezcla. Al principio fue difícil porque tuvimos que generar unos sistemas de semiestabulación. Nosotros aquí manejamos los ganados de la siguiente manera. Hay un ganado que duerme por la tarde dentro de los corrales. Cuando nosotros ya llevamos los ganados al potrero, entramos otros ganados que son los que comen por el día durante el resto del día dentro de la estabulación, o sea, dentro de los corrales. Sacamos un lote de ganado a las 5:30 de la mañana. El otro ganado tiene que estar a las 6:30 dentro del corral. Cuando el ganado entra ya tiene que tener los corrales surtidos con silo, heno, almiste y su sal común y corriente. La topografía del terreno y las altas temperaturas de la región hacen de las vías de acceso una herramienta indispensable para cualquier proyecto agropecuario. En este caso, el abrir caminos por los potreros tendría al final un valor incalculable. Yo llegué aquí en el 2011. En ese entonces vías no había. Entonces, al aumentar el número de cabezas, tuvimos que mejorar las vías de la finca. Que el ganado fuera más fácil de llegar a los sitios. Para poder traer la comida del ganado para manejar en establo, ya que mula, él vio que estábamos maltratando las mulas y todo eso, si éramos nosotros al hombro, no rendíamos. Al ver que eso dio resultado, se fue ampliando a hacerle carreteras desde el último extremo hasta la entrada
para darnos la facilidad de nosotros poder suministrar el alimento al ganado. Franklin, buenos días. Buenos días, don Ramón. ¿Cómo siguió? Bien, gracias. Bien. Está muy duro el terreno. Está pedregoso. ¿Qué árboles están sembrando en este momento? Guayacán rosado. Guayacán rosado. Tulipán. Tulipán, bonito. Las carreteras son pedregosas. Es un cuarzo que refleja el sol y eso ya está comprobado que esos calores extremos molestan al ganado. No se desarrolla bien. No hay una cosa que más atrase que una vaca coja. Esa no entra en calor, esa siempre va de última, el ternero se va para atrás. No puede comer, ve, acuérdate que la vaca tiene que estar caminando para comer. ¿Cómo les va? ¿Cuál es su procedimiento para la siembra? ¿Qué cantidad le aplican de abono? Ahorita tiene 50 centímetros de profundidad. Son 25 kilos aproximadamente, sí señor. Entonces, se propuso que todas las carreteras tengan árboles que cubran y hagan un sombrío para que el ganado pase con más tranquilidad y suavemente, sin maltratarse. Arborización de vías a lado y lado, donde estamos sembrando árboles a 3 metros. A 3 metros de distancia, correcto, sí. En diferentes especies, tenemos ceiba, polvillo. Si la vaca no tiene confort, tampoco se reproduce, ve. Si yo no tengo sombra, si yo no tengo agua, y yo más encima vivo entre un pantano, pues ¿qué me voy a reproducir? ¿Cómo hago, ve? La decisión de construir carreteras dentro de la reserva permitiría de manera natural resolver un problema aún más complejo, una solución que cambiaría por completo el paisaje seco y sin vida de este paraíso. Pues al ser tan áridos, el pasto se va a dar poco y va a necesitar de muchas aguas. Vimos que las aguas eran muy importantes. ¿Qué se hizo? El hacer carreteras de algunas de montaña a montaña, podíamos observar que pasa la carretera, hace un dique y se forma un lago. Para con el tiempo poder bombear esa agua hacia los potreros y poder tener el pasto que necesitamos a un futuro. Sin interrumpir los lechos normales de los caños, ayudando para que realmente haya agua para nosotros y agua para que siga rodando, no reteniendo. Como depósito de agua, porque con ese número de cabezas de ganado, en una época de verano, son indispensables. El agua potable es fundamental en la reserva porque aparte de brindarla a personas y trabajadores, se le da a los animales. El agua tratada en los animales tiene un efecto muy positivo porque reduce la presencia de enfermedades gastrointestinales. Se redujo infinitamente. Hemos disminuido los problemas de diarreas en terneros, los problemas parasitarios. Hemos disminuido en las aplicaciones de vermífugos y no se utilizan ningún producto químico ni para control de garrapatas, ni de mosca. Se ha logrado un equilibrio entre los animales y el ambiente. Niño, venga, niño. BPG, Buenas Prácticas Ganaderas. Según Fedegan, se refieren a todas las acciones involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación. Estas prácticas, sumadas a una férrea convicción por las decisiones que se habían tomado, mostraron el siguiente paso en la consolidación de este proceso de cambio. Empezamos por abolir los químicos, de fumigar, de no abonar con químicos, todo fuera natural. Entonces de ahí es que nace el proyecto de que a los animales se les trata bien. Porque el ganado, de acuerdo con las consideraciones del propietario, de los veterinarios, determinaron que el ganado debería ser manejado con mucha suavidad. Terminantemente prohibido pegarle a una vaca o gritarla. Aquí en esta hacienda, el ganado se lleva caminando, como usted vio. Cuando yo llegué acá al Paraíso, me encontré pues, que esto era una finca diferente pues, a donde yo venía, a las anteriores. Me encontré con una parte muy diferente aquí, que son los manejos de los ganados. No se chuzan, no se corretean, no se gritan,
pues no se acosa para nada. La razón más importante, creo que la economía más grande es una vaca mansita. Son unos ganados nobles, a medida que uno los va trabajando ellos se van adaptando como al manejo que uno les va dando. Todo lo que uno hace, eso se le devuelve. Entonces nosotros empezamos a reforestar y el universo nos empezó a dar árboles por todas partes brotaban semillas y nosotros los dejamos ser. El ganado empezó a sentirse que estaba bien tratado y él mismo da la pauta para manejarse bien, no es grosero, no es agresivo. Entonces son buenas prácticas que se dan los seres de la naturaleza. Una vez se resolvió el problema de agua potable, venía otro reto, el manejo de las aguas residuales que se generan en la reserva. Al aumentar la cantidad de reses, aumenta la producción de bovinaza. Acá hemos observado, acumulamos agua, acopiamos agua lluvia y es una premisa no contaminarla. Este no sería el único reto a superar debido al aumento de la población de ganado. Era un hecho que se estaban rompiendo paradigmas. Y esto lleva una vez más a nuestro equipo de trabajo a la necesidad de reinventar el proceso. Yo propuse que la finca, en vez de crecer hacia los lados comprando tierras caras, debería crecer hacia arriba. Ponerle 3 pisos a la finca hacia arriba, aprovechando el aire y aprovechando todo. Devolver al suelo, que aparte es un suelo muy pobre, un suelo francoarenoso, con bajos nutrientes, devolver una gran cantidad de los mismos. Producir plantas que crezcan 3 veces más que el pasto o 4 veces más que el pasto. Entonces empezó en el proyecto de recuperación de suelos y las lombrices tienen unos subproductos que son muy importantes y muy interesantes porque se vuelve más vertical todo el proceso. La biofábrica funciona de un método del cual cuando se lavan los corrales va a un almacenamiento donde se selecciona la boñiga y se selecciona el agua. Ese material, agua verde o agua con bovinaza, se le aplican microorganismos específicos que provee Biotech con el fin de reducir el tiempo de degradación de la materia orgánica. Robert, ¿cómo vas? Bien, don Juan. ¿Preparando aplicación de producto? Sí, señor. Perfecto, dale. Y tenemos un efecto colateral positivo y que es firma del proyecto. Aquí no hay olores. Posterior a eso, separamos los materiales, tenemos una parte seca, una parte húmeda. El agua es la que obtenemos para los riegos, aprovechando esa agua, y la boñiga es la que aprovechamos para darle el alimento a las lombrices. Que ellas se transforman en humus sólido. También tenemos un segundo elemento allí, que es un humus líquido, y a partir de una mezcla de estos productos propios de la finca, humus sólido, humus líquido y bovinaza, obtenemos biofertilizantes que se utilizan dentro de la misma reserva, con la finalidad de aumentar la capacidad de producción de alimento para la misma reserva. Ese humus líquido que se puede bombear se aplica inmediatamente y el sólido que se pasa por las lombrices ya queda como abono sólido, orgánico, de alta calidad. Era lo que necesitamos para la capa vegetal que aquí se está buscando aumentar, ya que las tierras estaban pues áridas, no se producía mayor cosa y no en la eficiencia que se necesitaba. Digamos, nosotros al principio para obtener el alimento del ganado nos estábamos demorando 2-3 meses para volver a cortar y aquí ya estamos obteniendo en tan solo un mes casi los 2 cortes, los cuales se obtenían en 3 meses. Y en ese riego de los pastos, todo lo que produce la finca, las hojas, todo lo que produce la reforestación es parte de recuperación de suelos. O sea que la materia orgánica queda en el suelo permanentemente y hace lo que hace la materia orgánica en una selva, mejorando todo el crecimiento del bosque. Los primeros bosques que se hicieron aquí se hicieron con alguna dificultad. Sin embargo, esos bosques ya cuando crecieron se nota que es un bosque relativamente completo. El ganado entra y se come muy bien el pasto y el bosque está cumpliendo su función de mejorar el suelo, de recuperar el suelo. Pero el entusiasmo por forjar esos primeros bosques
tenía una procedencia, una razón, un lugar. La selva, más que un espacio, un concepto que permitió darle bases a este proyecto. La selva es una selva primitiva, yo sé que no se ha tocado. Uno ve unos árboles grandísimos, por ejemplo un caracolí con 3 metros de diámetro y más de 50 metros de altura. Eso hace que esa selva sea única. ¿Esa selva qué hace? Esa selva produce oxígeno, atrapa CO2, purifica el aire, mantiene un clima favorable por tener esa selva intacta. Esa selva le causó a uno curiosidad porque es pues, muy cerquita de la casa. Ver micos, he andado a lugares más selváticos y no los he visto como la facilidad que lo vi ahí. El ir uno recorriendo veía, de 1 o 2 que veía, con el tiempo ya los veía con cría. Entonces veía uno la reproducción de esos animales. Ya hoy por hoy puedo decir, vea cómo se han multiplicado y cómo han llegado muchas otras especies, las cuales al principio no se notaba. Los micos. Yo, mire, lo que sí he visto en las fincas donde empiezan a conservarse las cosas, donde se prohíbe cazar, donde se prohíbe tocar un palo, van volviendo a llegar los animales. Se notan aquí, a ver, digamos la guacamaya y mucho loro. Se han visto tigrillos, la babilla, el caimán, el chigüiro, el mico cariblanco, le dicen el otro mono cotudo, ardillas. Se tiene una cantidad de morrocoyes que se vieron en Eje Morro. Ese sí se puede decir, está terminado. Por aquí en estas regiones no se ve. Y ver ahí, todavía hay como 4 o 5 especies y se están tratando de preservar para ver si encontramos la multiplicación de esto. En cuestión de ranas ya ha abundado bastante. Tenemos la de color naranja y negro, que es escasa, y en estos lugares ya la vemos muy habitada. Entre el bosque no se ven estas, se ven ya matizadas o otras especies muy diferentes. Aquí ha llegado, por ejemplo, un caimán muy grande que estaba afectando una población así cerquita. Al verse en ellos afectados, lo cogieron y en vez de matarlo, más bien quisieron traerlo aquí. En este caso lo aceptamos, está en un lago, hasta ahora se ha visto que va su evolución, va hacia adelante y eso ayuda a que, mire, también de afuera nos están apoyando a traer nuevas especies o ayudarlas a cuidar para ver hasta dónde llegamos con estos animales. Aquí ha llegado fauna silvestre, pero a los lagos, que ha llegado la babilla, llegó la nutria, llegó el ponche, pero hay suficiente comida para todos. Hasta aquí el camino ya está trazado. Podríamos detenernos y disfrutar de lo obtenido, pero la realidad es otra. Y en este punto la convicción y las nuevas ideas se hacen más urgentes que nunca. No podemos seguir sacándole a la tierra, a la naturaleza, sacarle todo y no devolverle nada. Cada vez o los inviernos son más agresivos o las sequías son más agresivas. En esta zona del país seguramente las sequías van a ser mucho más agresivas, el ganado va a sufrir por alimentación, va a sufrir por agua. Los ecosistemas ganaderos son prácticamente monocultivos de pasto. En un monocultivo solamente existe una especie y en este caso el pasto es una especie que ni siquiera produce flores para que otros animales puedan aprovechar recursos de allí. Hay que cambiar ciertos estigmas o paradigmas que se forman, como es que la actividad ganadera tiene que ser un depredador de la naturaleza. Es un modelo que a largo plazo no les va a funcionar, van a tener gravísimos problemas y gravísimas pérdidas. La zona sigue siendo un desierto, porque es que esto prácticamente es un desierto verde cuando es en invierno. Y el desierto se le ve el suelo cuando es en verano. Pues probablemente vamos a llevar a una degradación de los elementos de los ecosistemas, de la biodiversidad, del bosque, del suelo, del agua. Es hora de ser coherentes con lo que la naturaleza nos ha enseñado. Solo los procesos naturales del medio ambiente podrán marcar de nuevo el camino. Entonces las abejas es parte de la forma natural con que
se maneja aquí todo lo que es la conservación del medio ambiente. Son como un organismo muy importante porque está relacionado con la estructura de todos los ecosistemas que son las plantas. En realidad lo importante son las plantas, pero las plantas no existirían y las plantas tal como las conocemos hoy no existirían si no fuera por organismos como las abejas. La idea no es sembrar árboles y ya. Si nosotros no buscamos la forma de las abejas o otros insectos para polinizar las flores, no estaríamos haciendo nada. Entonces, en un sistema agroecológico, ellas son las que van a estar polinizando toda esta vegetación que ellos están sembrando. Digamos, son como una especies sombrilla. Si ellas están conservadas, podemos conservar todo lo que hay debajo y eso pueden ser ecosistemas, o sea, desde la abeja hasta el tigrillo, y digamos que por eso las abejas, por su papel ecológico. Se busca que las abejas se integren en los diferentes sistemas de la reserva. Es decir, ¿qué tiene que ver una vaca con una abeja? Pues todo. ¿Sí? Las vacas, particularmente acá, el ganado, los búfalos, comen plantas, árboles, no solamente pastos, sino también árboles, y la producción y reproducción de esos árboles dependen de la polinización que hacen las abejas. Pero es una cadena, la cual se ayuda una con otra para podernos sentir beneficiados por cualquier lado. Este camino apenas comienza. Aún queda mucho por aprender. Aún queda mucho por resolver. A ver, yo tengo una frase que cuando hay una genialidad, el camino es difícil y la genialidad es un sueño a realizar. Nos metimos en el cuento de que este es un espacio de recuperación de fauna, de flora, de todo lo que fuera ecosistema renovable. Entonces estamos en eso. El hecho de conservar los bosques y conservar su biodiversidad la convierte como en una isla donde no solamente la entomofauna, sino la fauna de mamíferos, aves, plantas, es como un refugio esta hacienda. Hoy en día tenemos 700 cabezas en ganadería de la finca con 200 hectáreas, las mismas 200 hectáreas de pasto, más el pastoreo, más la reforestación y los pastos de corte. Y aquí uno ve que se puede trabajar acorde con los ecosistemas, acorde con la biodiversidad y tener un buen número de cabezas de ganado. Si acá fuera en Potreros, por decir un ejemplo, no se podría tener ese volumen de ganado, no lo daría. La fertilidad es mucho menor, ¿no? Y los pesos, digamos, al destete van a ser menores. En este momento el ganado está mucho mejor nutrido, ¿eh? Entonces, un ternero al destete en vez de pesar 150 kilos puede pesar 200, por decir, hay una diferencia de 50 kilos. Un intervalo de una vaca, digamos que se demoraban casi 2 años, pues ahora lo tenemos en 14 meses, ¿ve? Entonces va llegando una cosa en que se vuelve viable. Yo creo que en este momento la incidencia o la utilización de medicamentos se ha bajado al 10%, utilizando medicación solamente en los casos estrictamente necesarios. Tú ves el ganado comercial de este momento y puede competir sin ningún problema con el ganado puro. El mejoramiento que se ha hecho es inmenso, se ha mejorado genéticamente todo a la par. Se ha mejorado el puro, se ha mejorado el comercial. El ganado en este momento a mí me parece que es un ganado superior. Entonces, desde el punto de vista ganadero uno ve que sí se puede hacer. Eso no es una utopía como muchos piensan. Todo el sistema está funcionando, está marchando. Es posible que vivan aquí micos aulladores, que el ganado esté, que las abejas funcionen y produzcan miel, que venga una tigrilla con sus crías. Vivimos como en equilibrio. 15 años después de iniciada esta aventura, el proceso continúa. Muestra de ello es que hace poco se inició en la reserva un nuevo ciclo de reforestación que le quita más de 40 hectáreas de tierra al sistema de producción ganadera. Adicional a este reto, la administración del lugar se ha puesto como meta para el 2022 tener en las mismas 250 hectáreas más de 1.500 cabezas de ganado. Una vez más, las metas están claras. Una vez más, la reserva El Paraíso y su gente están a prueba, pero serán su amor y convicción por lo que hacen
sus mejores aliados en este camino. Para mí, la Hacienda El Paraíso es un proyecto de vida y un proyecto al futuro. Es un proyecto de vivir naturaleza y consumir vitamina B al máximo. Bueno, la Reserva del Paraíso es una locura. Un reto muy grande. Es un modelo que es importante, digamos, en el sentido en que si más personas, si más empresarios decidieran hacer una apuesta como esta, tendríamos un país distinto. Trascendemos. Y no es simplemente hoy, es los que están detrás de nosotros y lo que le vamos a dejar. Entonces, nos ha dado un aprendizaje grandísimo. Entonces ha sido como la oportunidad de ver realizadas, digamos, muchas expectativas que yo tenía desde la biología y verlas ya, digamos, ejecutadas. Entonces me ha dado la oportunidad de que esta sea una universidad de especialización para mí. Aquí experimenté tantas cosas, estoy experimentando, estoy viendo tantas cosas, a seguir enfrentando esto y querer ver más adelante qué es lo que va a pasar con todo esto que están experimentando aquí. Colaborar donde sea, ayudar donde sea y hacer de todo, con el fin de poder seguir, a ver si alcanzo a ver algo de lo que ya se está viendo y se está mostrando aquí. Esa es la esperanza que tengo, seguir adelante para ver todo esto.